Los Hechos, capítulo 22. Seguimos predicando en esta serie. Y recordemos que el libro de los Hechos relata acerca de lo que Jesús continuó haciendo. ¿Se acuerdan? Lo que Jesús continuó haciendo en el poder de Él a través de los apóstoles o discípulos. ¿Bien? O sea, es lo que Jesús continuó haciendo por medio del Espíritu Santo a través de los discípulos. Bueno, en esta mañana antes de predicar quería compartirle algo que escuché ayer que me encantó. Este momento que vamos a hacer es la voluntad de Dios para la iglesia de Dios, para que por medio del Espíritu de Dios, por la predicación de la palabra de Dios, cada uno de nosotros seamos transformados como el Hijo de Dios. ¿Amén? ¿Se animan a decirlo? Es la voluntad de Dios que el pueblo de Dios, por medio del Espíritu de, sea transformado por medio de la predicación de la palabra de, para que seamos transformados a la imagen del Hijo de. ¿Amén? Amén. Bueno, en esta mañana vamos a leer el pasaje, pero déjenme introducirlo al tema. El tema, en realidad yo le había dicho al que el tema de hoy era defensa de Pablo, consuelo de Cristo, pero el me dice, defensa de Pablo fue el título de la semana pasada. Entonces digo, bueno, consuelo de Cristo, ¿bien? Pero en realidad el tema es que Pablo continúa defendiéndose, ahora ya ante el concilio, o sea, el liderazgo de un grupo de 70 personas del judaísmo, o sea, la gente más pesada dentro del judaísmo. Y Pablo está más solo que Adán en el Día de la Madre. O sea, no había nadie que le hiciera el aguante. Estaba solazo, ¿bien? Muy solo. Y es allí donde recibe el consuelo de Cristo, ¿bien? Es allí donde recibe el consuelo de Cristo. Ahora, situaciones como estas, cada uno de nosotros seguramente hemos experimentado o vamos a experimentar. Quiero empezar con un ejemplo de la historia de la iglesia. Ustedes ya lo conocen, Martin Luther King, que fue un pastor de raza negra, que fue el líder, el jefe, el que fue el activista más importante que lideró la lucha contra la segregación racial y la discriminación en Estados Unidos. Ahora, este hombre, Martin Luther King, se tuvo que parar, la verdad, solito, bien. Inclusive sus hermanos de la iglesia blanca, o sea, los blancos, que en Estados Unidos eran la mayoría, lo dejaron solo y se tuvo que levantar y decir que todos los seres humanos son creados a imagen y semejanza de Dios y son iguales independientemente de su raza, de su color, de su etc. Y Martin Luther King es un ejemplo de alguien que recibió consuelo y fuerza en ese momento de gran oposición porque tenía una fe. Martin Luther King tenía la firme convicción que la palabra de Dios decía que todos los hombres somos criados iguales. Y él anhelaba que la justicia, anhelaba y citaba el pasaje de Amós capítulo 5, versículo 8 creo, él anhelaba que la justicia corriera como un río y que el derecho fuera como un diluvio. Eso es lo que él anhelaba. Sin embargo, estaba solo. Pablo, vamos a ver, está en una situación muy difícil y muy similar. Si me acompañan, vamos a estar leyendo brevemente. Yo voy a ir leyendo y voy a ir explicando el pasaje. Y vamos a empezar en el capítulo 22, el versículo 30. El hecho de que tengan que empezar en el versículo 30 es una demostración que muchas veces la división en capítulos es arbitraria y muchas veces está equivocado.
Bien, versículo 30 en la NTV dice, al día siguiente, el comandante ordenó que los sacerdotes principales se reunieran en sesión con el Concilio Supremo Judío. Quería averiguar de qué se trataba el problema, así que soltó a Pablo para presentarlo delante de ellos. Recuerden, este comandante, que era de los romanos, va y lo lleva ante este concilio que se denominaba Sanedrín. Eran 70 personas que eran los top dentro del judaísmo y estaba compuesto por dos partidos, los fariseos y los saduceos. Los fariseos, digamos, venían a ser, ¿vieron como los ortodoxos hoy en día? Que tienen son súper estrictos. Y los saduceos, no tanto. Los saduceos eran personas de mucho poder, digamos, más que religiosos, eran personas poderosas, ¿bien? Que tenían mucho poder. Bueno, empieza el versículo 1, dice, y acá empieza la defensa de Pablo, es la continuación del mensaje que predicó el hermano José. Dice, mirando fijamente, capítulo 23, versículo 1, dice, mirando fijamente al Concilio Supremo, Pablo comenzó. Hermanos, fíjense, no le dice ancianos, líderes, ¿cómo lo dice? Hermanos, ¿bien? O sea, se pone en el mismo lugar. Y dice así Pablo, dice, siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia. En otros términos, soy inocente. Versículo 2. Al instante, Ananías, el sumo sacerdote, ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Bien, ese era el sumo sacerdote. Bien, un buen tipo. Cuando Pablo dice, sirvo a Dios con conciencia limpia, le dice, vayan y métanle un chirlo en la boca. Porque, bueno, la cuestión es que Pablo le contesta de la siguiente forma. Dice, pero Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, hipócrita corrupto. ¿Qué clase de juez eres si tú mismo infringes la ley que me golpeen y infringes la ley al ordenar que me golpeen así? Imagínense, Pablo de repente estaba ahí como el acusado y se sienta en el lugar del juez y le dice, vos sos, en realidad acá dice hipócrita, pero la palabra original es, vos sos un sepulcro blanqueado. ¿Bien? ¿Quién había dicho esa misma frase antes? Jesús, ¿bien? Y le dice, ¿qué clase de juez eres tú que infringes la ley? Pablo estaba ahí por supuestamente infringir la ley. Y Pablo le dice, vos sos un hipócrita, vos estás infringiendo la ley. Versículo 4 dice, los que estaban cerca de Pablo le dijeron, ¿te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Versículo 5, Pablo le dice, lo siento, hermanos, no me había dado cuenta de que él es el sumo sacerdote, contestó Pablo. Ahora, paréntesis, ¿cómo es que Pablo no se da cuenta que él es sumo sacerdote? O sea, era una persona en eminencia, probablemente estaba sentado en el mejor lugar y probablemente tenía una vestidura que lo separaba del resto. ¿Bien? ¿Por qué no se dio cuenta? Es muy probable que Pablo tenía un problema en la visión. ¿Está? No es irónico. O sea, era chicato Pablo, digamos, no veía bien, no se dio cuenta que era el sumo sacerdote. Recuerden que los lentes en aquella época no existían, entonces Pablo contestó así sin saber quién era. Continuamos. Por eso ahora Pablo le dice, yo no sé, no me di cuenta, dice, porque las Escrituras dicen, no hables mal de ninguno de tus gobernantes. Y acá vemos que Pablo muestra ser un maestro de la ley. Bien, cuando le dicen, ¿estás hablando mal del sumo sacerdote? Pablo le dice, la ley dice, no hablarás mal de los gobernantes. Bien, y no lo cita, pero es un pasaje en el libro de Éxodo. Ahora Pablo continúa su defensa, fíjense muy interesantemente, en el versículo 6. Y esto es, realmente, Pablo no solamente es un hombre que conoce la ley, sino es un gran estratega. Es un gran estratega, sabe defenderse. Sería un gran abogado penalista.
Bien, fíjense, dice, Pablo se dio cuenta de que algunos miembros del Concilio Supremo eran saduceos y los otros eran fariseos. Bien, Pablo se da cuenta que había una brecha, había una división en el concilio. Bien, entre los fariseos y los saduceos. De vuelta, los fariseos eran los ortodoxos y los saduceos eran los poderosos. Había una diferencia, los fariseos creían en la resurrección, creían en los ángeles y creían en todo el Antiguo Testamento. Los saduceos no creían ni en la resurrección ni en los ángeles y creían solamente en el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces Pablo, viendo esa brecha, dice lo siguiente: hermanos, yo soy fariseo, al igual que mis antepasados, y estoy en mi juicio porque mi esperanza está en la resurrección de los muertos. Versículo 7 dice, esto dividió al consejo, pues los fariseos estaban contra los seduceos, porque los seduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos sí creen en todo esto. Así que hubo un gran alboroto. Le voy a dar un ejemplo actual, contemporáneo, ¿bien? Imagínense, el Eduardo, lo vamos a poner como ejemplo, que está sentado acá. De hecho, el Eduardo es alguien que se sabe defender bastante bien, debería estudiar abogacía. Vos vas, Eduardo, y te hacen un juicio, ¿me entendés? Y vos te das cuenta que hay peronista de aquel lado y de aquel lado la gente de la libertad avanza. ¿Me entendés? Entonces vos le decís, yo soy hijo de peronistas, soy peronista de pura cepa, y cuando veo una necesidad, ahí reconozco un derecho. Y a mí se me está juzgando porque yo soy un soldado de la justicia social. ¿Bien? ¿Qué pasa? Los mileístas le dicen, tírenle piedra a ese degenerado, ¿me entendés? Y los kirchneristas le dicen, no, este muchacho no hizo nada. ¿Se dan cuenta? La cuestión es que Eduardo, ¿qué está haciendo? Está llevando un principio que se llama divide y reinarás. ¿Bien? Divide y reinarás. Eso es un principio que, por ejemplo, lo detalla Maquiavelo en su libro que se llama El Príncipe, y algo que lo practican todos los políticos. Divide y reinarás. Entonces Pablo ve esto y genera un gran conflicto. De tal forma, fíjense en el versículo 9 dice, así que hubo un gran alboroto. Algunos de los maestros de la ley religiosa que eran fariseos se levantaron de un salto y comenzaron a discutir enérgicamente. Nosotros no encontramos nada malo en él, gritaban. Tal vez algún espíritu o un ángel le habló. Bien, o sea, fíjense la forma de pensar, porque acuérdense que Pablo cuenta su testimonio que Jesús se le apareció en el camino a Damasco. Entonces los fariseos dicen, quizás un espíritu o un ángel se le apareció, entonces no pasa nada. Bien, pero versículo 10 dice, como el conflicto se tornó más violento, el comandante, escuchen bien, tenía temor de que descuartizaran a Pablo, de modo que les ordenó a sus soldados que fueran a rescatarlo por la fuerza y no regresaran a la fortaleza. Se armó un desastre, un alboroto. Dice que tenía miedo que lo descuartizaran. Imagínense, a pesar de que Pablo sabía la ley y fue una buena defensa, bien, pero sin embargo, la bronca era muy, muy grande, por así decirlo. Bien. Ahora, Pablo se defiende, pero sin embargo vemos en las Escrituras que él, por un lado, tenía bien en claro el pecado de Israel, pero por otro lado tenía mucho amor por su pueblo. Por un lado, tenía en claro el pecado de Israel, pero por otro lado tenía mucho amor por su pueblo. En 1 Tesalonicenses, capítulo 2,
versículo 15, dice: algunos de los judíos que mataron a los profetas e incluso mataron al Señor, ahora también nos han perseguido a nosotros. Ellos no agradan a Dios y actúan en contra de toda la humanidad. Fíjense, Pablo no minimiza cuál es el pecado de Israel. Dice, ellos nos persiguen, mataron al Señor, lo siguen haciendo y están en contra de toda la humanidad. Este versículo es el versículo más antisemita que pueden encontrar en toda la Biblia. ¿Está? Por estas razones los judíos no lo quieren a Pablo. Sin embargo, Pablo, por un lado, reconoce el pecado del pueblo de Israel, pero también confiesa su gran amor por el pueblo de Israel. En el capítulo 9, versículo 1 dice: Cristo me es testigo y hablo con verdad, que mi conciencia y el Espíritu lo confirma. Dice: tengo en el corazón una amargura y una gran tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Eso es lo que Pablo sentía por esa turba de personas que querían matarlo. Por un lado reconocía, estos son enemigos de Dios, pero por otro lado dice, me duele en el corazón. Ojalá prefiero ser yo apartado de Cristo para que ellos se acerquen, para que ellos puedan conocer a Dios. En el capítulo 10, versículo 1 dice: amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Eso es Romanos. Romanos 10, capítulo 10, versículo 1. O sea, Pablo dice, sí, son culpables, pero mi oración, mi corazón es que ellos sean salvos. Ahora, pensemos de vuelta, volvamos al pasaje que estamos estudiando. Pablo está frente a esa gente que lo quiere descuartizar, pero sin embargo su oración es que ellos conozcan al Señor. Que lo conozcan. Volviendo al ejemplo de Martin Luther King, su gran dolor fue que en medio de toda esta lucha racial, él no estaba tan dolorido con él. Por ejemplo, en una carta dice, a mí lo que más me molesta no es el Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan era como un movimiento de supremacía blanca que básicamente mataba o quemaba a la gente de raza negra. Dice, lo que más me preocupa no es el Ku Klux Klan. Lo que más me preocupa es la indiferencia de la iglesia blanca. Los propios hermanos de Pablo, esas personas que hacía 20 años o 30 años habían sido sus amigos, porque Pablo viene del judaísmo, era judío de judíos, ahora lo quieren descuartizar. ¿Nunca te ha pasado que aquellas personas que eran más cercanas a vos de repente te sientan en el banquillo de los acusados y te quieren destruir? No hace falta que levantemos la mano. Estas situaciones se pueden dar en el ámbito de la iglesia, se pueden dar en el ámbito de la familia, en el ámbito del trabajo, en el ámbito del matrimonio. Aquella persona que quizás un día dijiste, sí, voy a estar toda tu vida, voy a pasar toda mi vida en salud, en enfermedad, en prosperidad, en pobreza. Esa persona se transforma en tu mayor enemigo. Como dice la película, te encontrás durmiendo con tu enemigo, ¿no? Sin embargo, Pablo responde con el Evangelio. Él, en vez de pagarle mal, él ora y está allí en defensa del Evangelio. Sigue el ejemplo de ¿quién? De Jesús. ¿Se acuerdan de Jesús la noche que fue entregado? Dice que viene... ¿Quién lo señala a Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Quién lo entrega? Judas, ¿bien? Y Judas va y le dice... a aquel a quien yo le doy un beso, ese es Jesús. ¿Y cómo lo recibe Jesús a Judas? Le dice, hijo de Satanás, ¿qué haces acá, botonazo? Me entregaste por 30 monedas de plata, te vas a pudrir en el infierno. ¿Así le dijo? Le dice, amigo,
con un beso me entregas. Y si Jesús le dijo amigo, es porque lo consideraba su amigo. El Evangelio es radical. Muchas veces vamos a sufrir injustamente. Y nosotros somos llamados no a responder mal por mal, sino que cuando te hacen mal, respondemos con bien. Como lo hizo Pablo, como lo hizo Jesús. Hemos sido llamados a seguir las pisadas de Cristo. Dice Juan, el que dice que permanece en Él debe vivir como Él anduvo. Como Él anduvo. Aquí vemos la defensa de Pablo. Pablo se defiende. Y Pablo está en una situación donde estaba muy solo. Qué difícil que es estar solo y que todos te acusen. Es muy difícil. Ahora, toda esta gente que eran líderes dentro del judaísmo, lo acusaban a Pablo de ser un hereje, de ser una basura, que lo querían matar. Y por un lado, quiero que pensemos, tratemos de entrar en lo que podría llegar a haber pasado por la cabecita de Pablo. ¿Bien? Esto se llama tener una lectura existencial de la Biblia. No es hacerle decir a la Biblia lo que no dice, sino pensar, entrar adentro, decir, ¿qué hubiera sentido yo si hubiera estado en la situación de Pablo? Quizá Pablo podría replantearse muchas cosas, diciendo, che, cuando fui a Damasco, ¿no habrá sido un sueño lo que tuve? ¿No tuve un lapsus de demencia? Esa visión que tuve, ¿no habrá sido porque estaba deshidratado por el viaje? Mirad todos los problemas que tuve a partir de ese momento. Yo venía bien con el judaísmo y de repente mordí la banquina y tratando de seguir a este Jesús que la verdad que me trajo más problemas que beneficios. A ver, no estoy diciendo que Pablo pensó eso, ¿está? Le estoy diciendo que yo pensaría eso, quizás, ¿bien? Yo que soy más carnal que Pablo, yo pensaría eso. De hecho, había personas que pensaban eso de Pablo. En Hechos capítulo 26, versículo 25, cuando Pablo predicaba, hay un tipo que se llama Festo y le dice, Pablo, estás loco, las muchas palabras te han sacado del sano juicio. Hermano, hacete ver, anda al psiquiatra porque vos estás hablando un disparate. Y Pablo, ahí lo vamos a defender a Pablo. Pablo, ¿qué le dice a Festo? Le dice, no estoy loco, lo que digo es cierto y sensato. No estoy loco, lo que estoy diciendo es algo verdadero, es sensato. Ahí la palabra significa la idea de estoy en mi sano juicio. Ahora, déjeme decir una cosa. Cuando uno está solo, como estaba Pablo, en 2 Timoteo 4 dice, me abandonaron todo el mundo. ¿Quién te gustaría que esté ahí al lado tuyo? ¿Quién te gustaría que venga y te diga, que te abrace y te diga, José, estoy con vos? Walter, yo te consuelo. Lucas, estoy con vos. Rocío, para que no me digan que soy machista, estoy con vos. Versículo 11 dice, esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, estas palabras son de Cristo. Ten ánimo, Pablo, así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia en Roma. Qué hermoso.
En ese momento que Pablo estaba solo, que estaba en gran necesidad, se le aparece Jesús y le dice, ten ánimo. Las palabras de Cristo, las palabras que Pablo necesitaba, el consuelo de Dios. En 2 de Timoteo capítulo 4, cuando decíamos que Pablo estaba solo, en el capítulo 4, él dice, yo estaba solo, pero el versículo 11 dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia. Dice, yo estaba solo, me dejaron todos solo. Demas se fue amando este mundo y así. Se empezaron a caer todos los compañeros. Pero el Señor estuvo a mi lado. Hay un pasaje que es quizá uno de los pasajes más conocidos de la Biblia, que es el Salmo 23, que empieza diciendo, Jehová es mi pastor. A ver, les pregunto, así vemos si están despiertos o no. ¿Cuál es la parte principal? ¿Cuál es la porción más importante del Salmo 23? Versículo 4. Muy bien, Mariana. Normalmente en la poesía hebrea, la parte más importante está en el centro. ¿Bien? Es como, yo siempre digo, es como los lomitos. ¿Bien? tengo un hambre. Es como el lomito, digamos. El pan es importante, pero no es lo más importante. ¿Bien? Lo más importante es la carne. ¿Tá? Y el Salmo 23, versículo 4 dice, cuando ande en el valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estás conmigo. Ese pastor del versículo 1, ese anfitrión del versículo 5, lo importante es que él está en medio del sufrimiento. Y acá hay un asunto que yo creo que es muy importante, que es en medio del dolor, es donde nosotros tenemos que aferrarnos a la presencia de Dios. A veces Dios nos deja pasar por desiertos, por situaciones difíciles, para que lo busquemos. En el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 14 y 16, es uno de los pasajes más lindos del Antiguo Testamento. Dice, el Señor le respondió a Moisés, yo mismo iré contigo y te daré descanso y todo te saldrá bien. ¿Te acuerdas en Valle del Lago, el cartelito ahí? Yo mismo voy a ir con vos y te voy a dar paz, te voy a dar descanso. Y Moisés le dice, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Moisés le dice, Señor, si vos no venís con nosotros, no nos movemos. Nos quedamos acá. Lo más importante es la presencia de Dios. El rey David decía, prefiero un día en tu presencia que 1000 días fuera de ellos. Ponete a pensar, todos los días que estuviste lejos de Dios, que quizás fueron 1000, no se comparan con el gozo de un día en la presencia de Dios. La alegría, el deleite de estar con Dios. Ahora, volviendo a nuestro pasaje, Pablo no solamente siente la presencia de Jesús, sino que también recibe el consuelo. Jesús le dice, tené ánimo, Pablo, tené ánimo, vamos, fuerza, no estás solo, estoy con vos. El Salmo 23 continúa, el versículo 4 dice, tu vara
y tu cayado me infunden aliento. Bien, en ese momento de que está solo, él recibe el aliento de Dios. Jesús le dice, estoy con vos, tené ánimo. Yo no te dejo solo. Y el salmista continúa diciendo, dice, en presencia de mis enemigos has puesto una mesa, has puesto un banquete y me vas a ungir. Y tiene la promesa, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ese es el consuelo de la presencia de Dios. Jesús, su presencia, su consuelo, su ánimo. Y Jesús les recuerda el propósito. Dice, ten ánimo, así como me has sido testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia en Roma. Jesús le recuerda a Pablo el propósito por el cual lo había llamado. Le dice, mira, vos estás testificando acá, ahora te vas a Roma. Y vamos a hacer un paréntesis y le voy a decir una cosa. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno desea o con lo que uno ora. ¿Bien? En Romanos capítulo 1, Pablo, versículo 12, dice, tengo un anhelo ferviente de visitarlo a ustedes que están en Roma. Pero me he visto impedido, ¿bien? Porque mi anhelo es poderles predicar el evangelio también a ustedes. Bien, ese es el anhelo de Pablo. Bueno, Jesús le está diciendo, allá vas. Quizá la situación del viaje, como vamos a ir viendo, quizá no es lo que Pablo soñaba, porque Pablo se va a comer 2 años más en cárcel. No es lo que él anhelaba, pero es lo que Dios tenía para su vida. Lo bueno es que, digamos, si lo vemos del lado positivo, el viaje de Pablo a Jerusalén no le salió un peso, digamos, fue gratis y fue muy bien custodiado. ¿Está? Estaba en el centro de la voluntad de Dios. Me encantó algo que compartió Ezequiel Grimi esta semana en el grupo. Está buenísima la frase y me llamó la atención la importancia de cuál es el propósito de cada uno de nosotros. Dice, se necesita una noble causa, un buen propósito por la que trabajar duro en esta vida, difícil y efímera, ¿no? Nosotros necesitamos una causa noble, algo por lo cual mañana nos levantemos, algo que nos movilice. Y el autor da un ejemplo que no necesariamente debe ser el de nosotros. Dice, estos son los hijos. No trabajamos por coches de lujo, por villas lujosas, por vacaciones inútiles, por bienes menores. Trabajamos por nuestros hijos, nuestra mejor herencia en el mundo, nuestra simiente y el fruto del vientre de tu bendita esposa. Ahora, está buena la frase, pero nuestros hijos no deben ser el último propósito de nuestra vida. ¿Cuál debe ser el último propósito de nuestra vida? El Padre Nuestro dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Venga tu reino. Ahí voy, gracias. Bien. La principal razón, el motus, digamos, por el cual debemos vivir, es que el reino de Dios venga y se manifieste primero en mi vida, en mi casa, en mi barrio y así en la ciudad de Córdoba. Ahora, con esto nos tenemos que hacer una pregunta. Si Jesús viene y te consuela en el momento de dolor y está con vos y te infunde ánimo, ¿para qué? ¿Para qué lo va a hacer? ¿Para qué propósito? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida, para nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Les cuento algo, no me gustan los ejemplos autorreferenciales, pero a veces hay cosas que nos pasan que son fuertes. Me acuerdo hace como
3 años, casi me llevo puesto un auto. Y en ese momento se me pasó algo por la cabeza y como una oración, y la verdad que no dije, Señor, cuídame porque quiero ver crecer a mis hijos. No lo dije. Ni tampoco dije, Señor, cuídame porque no quiero que mi señora quede viuda. No es que no lo piense ahora, pero en ese momento no lo pensé. Lo que pensé fue, Señor, dame el privilegio de comenzar una comunidad de fe. Y ahora, al verlos a ustedes, digo, pucha, que valió la pena. Y cada uno de nosotros tenemos diferentes llamados de parte de Dios. ¿Para qué es que el Señor te mantiene con vida y pone el próximo aliento que estás por ahora tomar? Conclusión. Pablo se defendió el Evangelio, y como era un ser humano, Jesús se le apareció y lo consoló. Y muchos de nosotros estamos quizás cansados del camino, quizás no estamos siendo apedreados por los que nos rodean, pero necesitamos el consuelo de Dios. Quizás estamos pasando situaciones difíciles, estamos agotados, estamos viviendo una situación agotadora con nuestro cónyuge. Llega un momento que quizás está diciendo, oh Señor, ¿hasta cuándo soportaré este cuerpo de maldad? Como dice Pablo. O quizás estás teniendo una situación terrible con tus hijos, decís, Señor, ¿cómo no vivimos en la época del Antiguo Testamento y con 10 piedras lo soluciono? No, en serio. Es difícil lidiar con hijos rebeldes. O no sé cuál es la situación tuya, pero estamos en situaciones donde necesitamos el consuelo y la presencia de Dios. Ahora, el Jesús que salió al encuentro de Pablo es el Jesús que sale a nuestro encuentro, que sale a tu encuentro. Y Jesús sufrió todas las situaciones que vos y yo hemos sufrido. Lo dejaron solo, lo engañaron, lo escupieron, no lo valoraron. Todas. Ahora, lo hermoso del Evangelio es que Jesús hizo todo eso en amor de nosotros. Pero hay algo que Jesús experimentó que nosotros, gracias a Dios, no vamos a experimentar. Jesús en la cruz oró a su Padre y le dijo, Elí, Elí, ¿se acuerdan? Lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Salmo 23:4 dice, aunque esté en el valle de sombra de muerte, no voy a temer porque vos estás conmigo. Jesús en el valle de sombra de muerte, en la cruz, estaba solo. ¿Por qué? Para que nosotros, que nos merecemos estar solos, en el valle de la sombra de muerte, podamos recibir el consuelo de Dios. A Jesús lo trató como el peor de los pecadores. Todo el castigo que nos merecíamos nosotros recayó sobre Jesús, para que nosotros pudiéramos recibir el consuelo, el amor, el abrazo. A Jesús le dieron la espalda, no lo escucharon en ese momento el Padre. A nosotros sí, se nos abraza y se nos trata como hijos. Le voy a pedir a Ezequiel si puede pasar. Y vamos a orar. Vamos a orar allí donde estás. 2 o 3 sentados. Y vamos a orar para que el Señor traiga consuelo a nuestra vida. No hace falta hablar mucho. Hay que orar por el otro. Orá, acércate a tu hermano y decirle, mira, yo no sé tu situación, pero te bendigo en el nombre de Jesús. Te quiero contar, y con esto termino. Hace un tiempo pasé por una situación parecida a la de Pablo. Y Dios me habló a través de un mensaje de WhatsApp, de un hermano, ¿no? Donde me dice, muy cortito, me dice, mira Manuel, Dios todavía tiene muchas cosas para vos.
Y yo en ese momento sentí que eran las palabras de Jesús a través de mi hermano. Y quizás muchos de nosotros en esta mañana necesitamos escuchar la palabra de Dios de la boca del hermano, donde nos recuerda que te ama, donde nos recuerda que aunque te hayas caído, Él te quiere levantar, donde nos recuerda que a pesar de que quizás estemos mordiendo la banquina y hayamos dado 10 vuelcos, Él nos quiere traer de vuelta. Me parece que empezamos a orar. Allí donde están 2 o 3, oramos para que podamos sentir el abrazo de Dios, el consuelo de Jesús que está con nosotros. Dice la palabra de Dios, allí donde estén 2, 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos.